La fe es una facultad que Dios ha derramado sobre todos los hombres y mujeres que han sido creados. Todas las personas en este mundo tienen una dosis de fe. Es una fe natural. Es una fe que hace que todas las personas, aún sin creer en Dios, tienen esas fuerzas para avanzar. Eso es lo que nos diferencia a toda la creación. Cada hombre y mujer se levantan y el que tiene tierra va a sembrar porque tiene fe que va a tener una cosecha. Los que trabajan en diferentes lugares trabajan porque saben que van a tener rédito de eso. Para eso también se necesita fe. Es una fe natural, fe para soñar, para pensar. Un edificio cuando está construido, alguien tuvo fe, lo pensó, lo diseñó, lo imaginó y eso se terminó plasmando, alguien lo edificó. Pero hubo alguien que tuvo fe natural. Todos la tenemos. Pero los cristianos tenemos una fe más poderosa que sobrepasa lo natural, lo terrenal, que es la fe en lo sobrenatural, la fe en lo imposible. Cuando suceden cosas que escapan de las manos de un hombre o de una mujer, es donde puede intervenir la fe de lo imposible. Cuando creemos en lo sobrenatural. Y esto es lo que tenemos que desarrollar los hijos de Dios. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de lo que pensamos, creer en lo que Dios puede hacer, en una intervención poderosa de su mano, creer en un milagro de sanidad física, creer en que algo puede cambiar, en que puede revertirse un trámite, un problema financiero, se puede revertir un problema familiar, Dios puede tocar el corazón de alguien. Bueno, para eso tenemos fe, fe en lo imposible, más allá de la capacidad de nuestra mente. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 27 dice: Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible. Acá vemos que hay cosas que para la humanidad, que para la fe natural no hay ninguna posibilidad, y Jesús lo dice, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Qué maravillosa palabra, con Dios todo puede pasar. Y ahí es donde nuestra mente comienza a soñar mucho más allá de nuestra fe natural. Por eso los creyentes tenemos esta bendición. Con Dios todo es posible. No dice algunas cosas, no dice por ahí, no, dice todo es posible con Dios. Entonces los creyentes tenemos que afirmar nuestra confianza en Él. Con Dios todo es posible. Otra palabra, Jeremías, capítulo 32, versículo 27, dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Y nos hace esta pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para mí? ¿Hay algo que puede ser difícil para Dios? ¿Hay algo? No, porque para Él no hay nada imposible. Quiere decir que lo que es difícil para tu fe natural, lo que es difícil para tu manera de pensar, para Dios no es difícil. Por eso tenemos que resistir con la fe de Dios. En Dios todo es posible. En Dios todo es posible. Cuando te enfrentes a algo que es difícil, acordate que en Dios todo es posible. Cuando te encuentres con algún no de esta vida, con alguien que te dice no puede ser, no va a funcionar, recordá esta palabra: con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Cuando encuentres alguna mala noticia y escuches que algo difícil o complicado va a acontecer en el mundo, en la humanidad, en nuestro país, recordá esto: con Dios todo es posible.
en tu vida con Dios, tenés todas las posibilidades, tenés todas. Y esto es maravilloso, con Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y acá es donde tenemos que tener un ejercicio en nuestra mente. Tenemos que empezar a derribar los argumentos de lo imposible, de lo que puede pasar mal. A veces inclusive la preocupación es preocuparse de algo que todavía ni pasó, pero uno se anticipa y se inquieta, está triste por algo que no sucedió. Esto es muy común en nosotros los seres humanos. Así como tenemos una fe natural, tenemos una capacidad de pensar y preocuparnos por algo que todavía no sucedió, algo totalmente contrario a la fe. La fe espera por algo que todavía no vimos y no aconteció. Espera, está expectante. Pero uno a veces vive contrario a la fe, se preocupa esperando algo malo que todavía no pasó. No pasó, pero es tremendo. Y esos argumentos los tenemos que derribar, sacar de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque los que creemos en Dios, los que estamos en Dios, todo es posible. Y con esa fe debemos resistir. Con esa fe tenemos que pelear las batallas. Con esa fe. Vamos a ir al libro de Hebreos. Y vamos a ver, hermanos, que en Hebreos nos vamos a encontrar con un hombre, con muchos, porque están todos los héroes de la fe, pero un hombre que es el padre de la fe, Abraham. Y Abraham fue una persona que también se enfrentó a problemas como los nuestros, dificultades, barreras, fortalezas, pero en cada situación aprendió a esperar en Dios, sabiendo, entendiendo que en Dios todo era posible, todo. No sé si lo hacía cada mañana, pero si ves su estilo de vida te das cuenta que era una persona que avanzaba a paso firme, confiando, esperando en que Dios se manifestara en su vida. Y esa es la forma de resistir. Esa es la forma en que los cristianos de este tiempo vamos a poder atravesar cualquier dificultad, con esta fe, con la fe de Dios, entendiendo que en Dios todo es posible. Así que vamos al otro punto. Con fe resistimos y soportamos más allá de cualquier fuerza o posibilidad humana. Amén. Con fe tenemos eso. Más allá de nuestras fuerzas, sabemos que Dios se puede manifestar. Más allá de nuestras posibilidades, sabemos que Dios se puede manifestar. Esa es la bendición. No sé cuál es tu posibilidad de vida, no sé cuál es tu posibilidad económica, qué dicen los números, pero sí sé que con fe vas a lograr todo lo que Dios puso en tu corazón, lo que soñás y lo que necesitas también. Con fe, más allá de tus fuerzas físicas, de tus posibilidades, con fe lo vamos a lograr. Así avanza el pueblo de Dios. Así avanza, así creemos los cristianos. Y vamos a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Quiere decir que también por fe se toman decisiones. En este caso Abraham por fe dejó un periodo, dejó su tierra, se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. También por fe es muchas veces no tener certeza de todo, pero esperamos en Dios. En este caso Abraham y sus hijos no tenían todo resuelto, no sabían todo lo que iba a pasar en el futuro, no tenían todas las certezas, pero esperaban en Dios, confiaban en Él. También eso es fe,
Eso es fe. Los cristianos o la sociedad busca siempre la seguridad, busca lo seguro. Y por eso, por esa seguridad, a veces vive atrás de algo y su vida empieza a perder sentido. Lo que Dios nos ofrece es confiar más en Él, tener fe en Él. Y quizás en el futuro no sabemos todo, no tenemos todo claro. Los creyentes no somos omnipotentes, no somos omnipresentes ni omniscientes. Eso es Dios, es nuestro Dios. Pero sin tener todas esas facultades, confiamos en Él. Confiamos en el que es todopoderoso. Confiamos en el que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Confiamos en Dios y Él toma el control. Por lo tanto, querido hermano y hermana, no esperes saber todo, solamente tenga fe, tenga fe. Dios toma el control, la misma fe que tuvo Abraham. Y luego nos dice la palabra, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Ahí es donde empiezan los milagros, más allá de lo sobrenatural, para aquellos que tienen fe. Dice, por la fe Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría sus promesas. Esa es la fe. Más allá de las posibilidades, esperamos en Dios. Era un matrimonio de ancianos, pero tenían promesa de que iban a tener una gran familia. Y habían pasado los años y no habían tenido ningún hijo. Pero por la fe ellos seguían esperando esta bendición. No sé qué cosas en tu vida todavía no se están dando. ¿Qué cosas en tu vida estás esperando y aún de parte de Dios? La palabra te dice de que resistas, de que sigas teniendo confianza en Dios, de que no bajes los brazos. Si Dios te lo prometió, Él cumple su palabra. Querido hermano y hermana, resistí. Bendito sea Dios. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. De un hombre y una mujer estéril por los años. Y todos entendemos esto, ¿verdad? Todos lo entendemos. Ya no tenían ninguna posibilidad de tener hijos, pero en Dios terminaron no solamente teniendo una familia, sino toda una nación, porque era promesa de Dios. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Qué maravilloso es Dios. Cómo obra el Señor. Amén. Por eso, más allá de todas tus posibilidades, el que va a determinar tu futuro es Dios. Más allá de todas tus posibilidades intelectuales, el que puede determinar tu futuro es Dios. Quizás personas no tan inteligentes, pero con la bendición de Dios van a tener la ayuda del Señor a lograr y tener oportunidades como aquellos que son intelectuales, inteligentes, no lo van a lograr. Pero es por la fe, es por la fe. También dice allí en el libro de Hebreos, muchos hombres y mujeres conquistaron reinos por la fe. Que quizás cuando leemos esas historias vemos que eran hombres y mujeres comunes, que cometían errores, que fallaban, pero en Dios, todo fue posible. Por eso hay que resistir, querido hermano, querida hermana. Por eso hay que resistir, pero no hay que hacerlo con fuerzas propias, hay que hacerlo en Dios. Y la palabra de esta mañana es que crezcas en fe, que te prepares para un gran esfuerzo, porque es verdad, vienen tiempos difíciles,
aún para los cristianos. Pero los que tenemos fe, los que resistimos en fe, los que tenemos esa fe madura, que estamos dispuestos y creemos en Dios, creemos de que en Él todo es posible. Bueno, el que toma las riendas es el Señor. Por eso te invito en esta mañana a que te pongas de pie con toda la iglesia, con los hermanos que están allí en sus hogares recibiendo esta palabra. Y digamos, Señor, me preparo para resistir. No voy a vivir como un hombre o una mujer común. Soy un hijo de Dios. Vamos a vivir por fe. Levantá tus manos y soltá esta palabra. Señor, yo quiero vivir por fe. Mirando hacia adelante, enfocados en Cristo. Señor, abandonando toda clase de distracción, dejando a un lado todo aquello que me desenfoca. Señor, y te pido fe para resistir. Si en este día tengo un problema, tengo una dificultad, Señor, te pido fe para creer y para vencer aún aquellas cosas que parecen imposibles. Señor, yo sé que tomado de tu mano tenemos la victoria. Por eso, en el nombre de Jesús, me tomo de tu palabra y declaro que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tomate de esta promesa. Tomate de esta bendición. Créele a la palabra, créele. Vamos a ver grandes victorias. Vamos a ver cómo la mano de Dios se manifiesta. Amén.